¿Eres de los que tienen la osadía de ser fieles a un sueño? Acompáñanos en este viaje de vuelta a Magonia. Recording in pro. Pues bienvenidos, navegantes, una semana más a este barco que nos lleva de vuelta a Magonia y vengo con una de mis secciones favoritas. No quiero decir que yo tenga favoritismo hacia el invitado que tenemos hoy, Juan Alcázar, bienvenido. Hola Fátima, qué gusto estar de nuevo aquí en el barco de Magonia. Pues lo que decía, no quiero decir que tenga favoritismo, pero a lo mejor un poquito de favoritismo. Bueno, Ay, y yo primero encantado. porque es una persona con la que yo nada más conocerle conecté de una manera mm, totalmente mágica, como si ya nos conociésemos, nos sentamos uno al lado del otro y decidimos que íbamos a ser amigas para siempre Forever. y forever and never. Y porque compartimos muchos gustos en común. Uno de Ujú. ellos es el misterio y otro de ellos es que nos encanta el mundo del folclore. Totalmente. Folclore, farándula, música, teatro, el flamenquito, la copla, Todo, el cuplé, que somos muy cupletistas nosotras. muy cupletistas también. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Bueno, primero que esto, quiero contar, esto surgió en un bar de Malasaña, no sé por qué, sentados sobre unos asientos de arena, Exacto. en el que dijimos una noche, bueno, era una tarde, era un tardeo, dijimos Sí. esa tarde, oye, podríamos hacer una sección que Bueno, me lo propusiste mezclase. tú de hecho y yo Además dije, que fue así digo, como ¿en boom. serio? He Sí, de sí, yo me decir, quedé loco. he de decir que Juan se hizo bastante el remolón hasta que aceptó. Bueno, me costó un poco porque no Ah, sabía, digo, uy, ¿cómo puedo yo encaminar esto para que pueda, digamos, como estar incluido dentro de Magonia, ¿no? De lo que es un poco el misterio. Pero claro, cuando de repente te pones un poco a indagar, aparte de que yo, tanto tú como yo, somos conscientes de que el misterio rodea la vida de cualquier persona. Si te pones a indagar en la vida de lo que son actores, actrices, las folclóricas, el teatro, pues hay mucho de esas energías que se mueven, hay mucho de esas pasiones que en un momento dado despiertan lo más hondo que hay en nosotros y yo creo que eso nos conecta. es maravilloso que aceptases. Creo que ha sido una sección que lo que ha sido dentro del podcast no ha sido lo suficiente valorada. Sí que me alegro mucho de una cosa y es que en el directo ese que hicimos en Esotérica el pasado mes, la gente que estaba allí alucinó con esta sección, les encantó esta sección, así que pido, por favor, que deis una oportunidad porque es verdad que muchas veces pensamos en ese folclore, sobre todo nosotros que ahora mismo lo estamos enfocando más en el folclore español, más en esas, diría yo, más folclóricas Ujú. españolas en este momento, pero que le den una oportunidad, primero, porque es súper divertida, segundo, porque van a ver cosas eh, relacionadas tal vez con nuestro país, que para mí estas mujeres de las que hemos empezado a hablar, ahora está muy en pro esto del feminismo y demás, son las primeras feministas porque eran unas guerreras, luchadores, niñas de la guerra, niñas de la posguerra, niñas que dejaron este país, cruzaron el charco con 15, 16, 17 años, muchas veces con sus madres detrás de ellas. O sea, es todo tan maravilloso que hay que darle un poquito una vuelta al enfoque, intentar pensar con esa mentalidad de aquellos años 40, 50, 60 y trasladarlas a hoy, a que realmente esas señoras eran las influencers de la época, por decirlo de alguna manera. Absolutamente, verdaderas amazonas. O sea, yo creo que teniendo en cuenta la España que había y teniendo en cuenta las limitaciones que había para las mujeres, el hecho de que ellas lucharan, destacaran, se dejaran la piel
es algo a reivindicar, es algo que no se debe olvidar, no se debe olvidar estas figuras que son maravillosas. ¿Y de quién nos vas a hablar? Hoy me he puesto, te lo estaba diciendo antes, me he puesto mis gafas de folclórica para Están esta sección fantásticas. y floreada, porque creo que que la ocasión lo requiere, porque ¿de quién nos vienes a hablar hoy? Pues mira, hoy quiero hablar porque además pues hemos visto que en algún comentario de programas anteriores se ha hecho alusión a esta figura y yo también tenía muchas ganas de traerla porque yo creo que para lo que es la corriente general de hoy día, esta figura está un poquito olvidada Olvidada injustamente. injustamente. Quiero hablar de Quiero Concha hablar Piquer, de Xavier. De Doña Concha doña Piquer. Concha Piquer, exactamente. A ver, es que es una figura de, bueno, que entre cosas, aspectos, anécdotas que yo ya sabía y anécdotas que he ido viendo a la hora de preparar un poquito el personaje, bueno, es increíble. Hay elementos de la vida de doña Concha Piquer que yo todavía alucino de que no estén más reivindicados hoy día. Pero bueno, me gustaría un poco empezar por, bueno, uno de... Esto siempre ha pasado, yo creo, mucho con las folclóricas, que el misterio de la edad, ¿no? Porque ellas, en general, siempre, pues, De 0 y 100. tanto, sí, tanto Sara Montiel como Lola Flores en su momento, bueno, varias han jugado un poco, supuestamente, con el tema de mentir con la edad. Lo que pasa es que aquí, en el caso de doña Concha Piquer, no es ya tanto quizá una cuestión de una mentira por vanidad, sino que, bueno, ella nació un 8 de diciembre de 1906, el día de la Concepción, luego por eso le pusieron Concha. Ese día, al parecer, un rayo mató al campanero del Micalet, de la torre de la Catedral de Valencia, y ¡Ay, dice la campanero! leyenda, al ¡Ay, campanero, campanero! ¡ay, campanero! Pues ¡Ay, campanero! dicen que, bueno, hay como una leyenda de que a doña Ramona, la madre de Concha Piquer, pues del susto se le adelantó el parto, ¿no? El caso es que ella, con doña Concha, con 11 o 12 años, para presentarse a una audición en el Teatro Sogueros, un teatro pequeñito que había en Valencia, mintió diciendo que tenía 14 años. Entonces, a raíz de ahí, siempre ha habido un sube y baja con esos 3, 4 añitos arriba, Porque ya tres, ves, cuatro mentir por añitos 2 años, abajo. sí. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que de ahí viene un poquito eso, ¿no? En este caso no es tanto lo que es vanidad de diva artística, sino bueno, oye, en su momento ella mintió para hacer una audición, para trabajar y también para aportar a su familia, porque Para se quedó. trabajar, porque hoy en día mucha gente quiere ser cantante para trabajar, pero también por la pasión y también por la fama. Pero en aquella época, esas chicas jóvenes lo hacían para trabajar, como tú bien dices. Venían de familias muy pobres, de una Muy guerra. humilde. Muy humilde, mira, en el caso, por ejemplo, de Concha Piquer, sus padres, bueno, Ramona se dedicaba a la costura, el padre era albañil, pero era una familia muy, muy humilde y precisamente bueno, el tema de ella ponerse con 11 12 años a intentar hacer audiciones es porque el padre fallece cuando ella tenía 10 años o así y ahí la familia se tiene que poner las pilas. Y hay una anécdota precisamente relacionada con este tema de este origen tan humilde, y es que era una familia muy modesta y Concha nunca había tenido una muñeca, nunca había podido tener una muñeca, no, sus padres no se lo habían podido permitir. Eh, entonces, resulta que ellos, o sea, los padres, la madre tuvo un bebé que murió y Concha lo rescató del ataúd
al Ay, qué bebé, lástima. se lo llevó cerca de la casa donde vivían y estuvo jugando con él y acunándolo, como si fuera un Ay, muñeco, hasta que lo descubrieron, claro, lo descubrieron y se quedaron horrorizados. Y a partir de ahí parece ser que sí que consiguieron comprarle una muñeca. Ella fue coleccionista de muñecas durante toda su vida, era una de sus pasiones. Aparte de las joyas y los perfumes, también le gustaban muchísimo las a mí también muñecas, las joyas, por si alguien quiere mandarme alguna. por si alguien quiere. Entonces, es muy curioso, ¿no? El tema, ahí se veía pues tanto lo que era un poco ese origen humilde, pues como también esa persistencia de ella tan pequeñita, ella diciendo, pues esto me lo llevo. Me lo quedo. Pero yo se había oído que era como la primera vez que sus padres, porque ya tenía, ¿cuánto? 8 años cuando el hermano, no sé si nace Es que muerto, murieron varios, accidente, es que tal. murieron Entonces, varios. yo se había escuchado lo de que ella acunó al bebé y que fue la primera vez que los padres la ven cantando porque le canta una Canta especie de una nana, nana al, sí, una especie de al, nana al hermano, ¿no? O sea, al hermano. es muy tétrico esto. O sea, Es que una niña tétrico. robe el ataúd de su hermano fallecido, bueno, Es tétrico. para Sí, jugar pero con bueno, él. pero dentro de la visión de ella, al Y que también te menos. digo una cosa, en esa época esperar un hermanito era como, bueno, supongo que en todas las épocas, ¿no? Esperar un hermanito es algo como súper mágico. Yo no porque, o sea, no lo sé porque he sido la pequeña de tres, pero supongo por lo que cuentan mis hermanos que ellos estaban muy emocionados. Entonces yo también creo que esa visión de esa niña, ¿no? De querer tanto acunar a ese hermanito, también la pudo llevar a eso. Es que no lo sabemos, ¿eh? Porque, Sí, claro, de lo claro. tétrico, Aquí, por ejemplo, en la anécdota que os traigo, ha sido un poquito el reflejo de cómo lo cuenta su hija, Concha Márquez Piquer, otra gran en las memorias. infravalorada, Otra gran otra gran infravalorada infravalorada, en lo que exacto, es que la estuvo, cosa. digamos, como muy, claro, la sombra de Doña Concha Piquer era muy grande y venir luego a intentar cubrir ese hueco, o incluso, bueno, pues decir, ay, pues esta, que es hija de, y aquí, Pero bueno, pues fíjate, siempre ha costado. sin embargo, Lolita y Rosario no han sido, yo creo, tan atacadas como la hija de Concha Piquer, como Márquez Piquer. ¿Sabes? Yo creo que a unas se las han maltratado más que a otras. Yo No me creo que hay preguntes por qué. también, sí, bueno, yo creo que podría dar a lo mejor mi visión en ese aspecto, porque, por ejemplo, con respecto a la figura de Concha Piquer, siempre hubo, lo que pasa es que ahora profundizaré un poquito en eso, pero en su figura siempre hubo como un halo de que la gente decía que sí era muy antipática, que sí era muy estricta, que sí era como muy cortante. Y yo creo que eso hizo también que mucha gente que le tuviera a lo mejor un poquito de rencor, al final lo pagara también un poco con la figura de la hija. Entonces, yo creo Puede ser. que quizá ahí pudo venir un poquito ese ataque. Pero bueno, retomo un poquito el tema de lo de las supersticiones. Porque es curioso que ella, bueno, con el tema que te decía de la mortandad infantil, era alta. De hecho, entre lo que es Concha Piquer y luego sus dos hermanas, Carmen y Anitín, pues hubo, no sé si fueron tres hijos, tres bebés que fallecieron. Y la madre, ya un poquito escamada, le llevaba siempre a Concha con un pirri, era una especie de lazo que le ponía en la cabeza y era un lazo contra el mal de ojo. Ella se lo puso y diciendo, estoy ya muy, muy harta de que se me vayan los niños, yo no sé si me han echado algo y tal, yo voy a proteger a mi niña con un pirri, con un lazo, Oye, me lazo además encanta. grandote. Sí. Y resulta que curiosamente ella la llevó un día, bueno, un día con su padre
al Teatro Principal de Valencia, que se estrenaba la ópera El Gato Montés, dirigida por el maestro Penella, que el maestro Penella, ahora hablaremos porque de la marinera. Y entonces el padre le dijo a Concha, no tenía ni idea, dice, tú cuélate y ves la función. Pues resulta que al colarse, el portero pilló a Concha y le pidió en prenda el pirri. Para dejarla No, entrar, le pidió en no. prenda su pirri. Exacto, el portero. Yo creo que igual lo haría un poco de decir, venga, va, pues te voy a dejar pasar, pero en prenda me dejas el lacito ese que lleva. Pues fíjate lo que luego sería todo lo relacionado con el maestro Penella, porque fue quien la descubrió y fue quien se la llevó a Nueva York, bueno, a ella y a su madre, se las llevó precisamente para estrenar allí el Gato Montés en Nueva York, y se llevó a ella y a su madre, se las llevó de costureras para la compañía, y allí estuvo doña Concha Piquer 5 años trabajando en Broadway, a Es que, raíz escucha, de... te iba a decir que fíjate que es una mujer que se fue a hacer las Américas y no se fue como otras a México, ¿no? Que es un país, pues que al final el habla es el mismo, comparten la lengua española, ¿no? Sino que se van a Estados Unidos. O sea, sin tener ni papa de Pero... inglés, No, sin no, tener ni pero papa de cultura de allí, porque estamos hablando nada. de unos años 50 que América persigue el gran sueño americano, que ya todo está siendo como mucho más liberal para las mujeres y demás, y se van estas señoras en qué ¿recuerdas el año? No lo sé en qué año se van, Lo pero que es vamos, la marcha, creo que fue más o menos por allá por aprox, 1920 o aprox. una cosa En así. Sí, sí, 1920, sí. o sea, Sí, sí, fíjate sí, que ni sí. siquiera estaba yo hablando de los años 50 y ni siquiera, o Ujú, sea, en los años 20, que la España de los años 20 era una España, pues totalmente, por decir, un pueblo parado, un pueblo agrícola, campestre y demás, y bueno, que en Estados ujú. Unidos, bueno, los locos años 20, ¿no? Sí, sí. Ya se estaban dando, ¿no? Ya había un movimiento, pues eso, en el que o sea, es una mentalidad muy distinta, ¿eh? Salir de ese años 20 de España Pero A imagínate, o Broadway, sea, nada menos. imagínate, y tirarte allí 5 años, tirándote allí 5 años, además en teatros como cabeza de cartel, efectivamente sin tener ni papa de inglés, que tuvo que aprenderlo, pero es que además esto es curioso y se cuenta también dentro de lo que es la vida de Concha Piquer como una de esas casualidades imposibles, como diría Josep Guijarro, eh, porque en un momento dado, bueno, ya te he comentado que el maestro Penella se lleva a Concha y a su madre Ramona en el equipo de sastras, de costureras de la compañía, y un día ella está, pues mientras hace su trabajo, estaba canturreando, y el productor del Gato Montés ahí en Nueva York, el señor Schubert, la escucha cantar. Y al Ay, escucharla madre. cantar, se prenda de ella. Y dice, bueno, esta voz, esto es una maravilla. Este señor, además, el señor Schubert, estaba viendo en los ensayos del Gato Montés que aquello no tenía pinta de que fuera a funcionar muy bien. Aquella ópera, pues no, al señor Schubert como que no le... Dice, esto no va a funcionar. Entonces le propuso al maestro Penella en que en el entreacto sacara a A Concha la Piquer, niña. a la niña, componle algo, componle una canción, y a esta niña hay que sacarla. El maestro Penella, en principio, pues se queda un poco descolocado porque lo primero, Concha no sabía inglés, y lo segundo, pues no veía cómo encajar en medio de una ópera, pues está, pues a la niña, ¿no? Bueno, el caso es que compone una canción que se llama El Florero, la visten a ella de niño que vende flores, Ay, y sale a cantar en el entreacto y tiene que hacer como 4 o 5 bises, porque el público se queda absolutamente maravillado con la maravilla. actuación de doña Concha Piquer, vestida de niño, con su cesto de flores, Ay, qué cantando el florero. bonito. Y a raíz de aquí, el señor Schubert le hace un contrato de 5 años
en el Teatro Winter Garden de Nueva York. A raíz de ahí vino todo. Claro, a todo esto, bueno, ella tuvo una relación sentimental con el maestro Penella. Él tenía 45 años y ella 19 cuando empiezan esa relación. Y de hecho, hay otra. Él estaba casado, pero ella, según se cuenta en las memorias, ella no lo sabía. Ah, Dice pues que sí, ella o sea, no lo sabía, que se enteró después y a raíz de ahí rompió la relación. Pero mientras tanto, ella se quedó embarazada, tuvo un hijo del maestro Penella, pero el niño murió de meningitis y ella se sintió muy mierda. culpable. Ella se sintió muy culpable y de hecho hay otra anécdota un poquito macabra, por lo menos a mí me lo parece, que ella siempre conservó, según cuenta su hija, una foto post-mortem de este bebé. Ay, pero escúchame, yo soy muy partidaria de las fotos post-mortem. A mí me fascina, quiero decir, a mí Eh, es un universo que O me fascina. Lo sea, que pasa es que no deja de parecerme, pues eso, ¿no? Esa carga un poquito morbosa, pero es verdad que me fascina. ah, y además con todo lo que había pasado en su familia, ¿no? Porque esto parece que lo de los niños muertos es Sí, algo que persigue. Entonces sí. yo no sé hasta qué, bueno, de todas formas, la Conchita, entre el niño muerto jugando, la foto del niño muerto post-mortem, quiero decir que un poquito macabra sí que puede llegar a parecernos, ¿no? Esta... Un pelín, pero bueno, pero yo creo que venía dentro de lo que era esa naturaleza, esa fuerza, ¿no? Y Hay que tener, ese también querer atarse, ¿no? A ese a- vínculo. Es que al final, sí, atarse al eh, vínculo, a la vida, te voy a a la, decir, con 20 años, un señor que te saca 30 años, en aquella época, tú en viviendo un en Nueva sitio York, lejos de tu familia. extranjero, eh, que te enteras que el señor está casado, que, Sí, ¿sabes? durísimo. Y que bueno, que a lo mejor de ese amorío lo único que te va a quedar es tu hijo y resulta que tampoco, ¿no? Que al final el niño se muere y encima se muere con meses de vida, ¿no? Por lo que contabas, porque tenía meningitis, no es que muriese en el parto o algo así. Bueno, Ujú. pues a lo mejor puedo incluso llegar a entender, ¿no? Sí. Sí, Ese luego vínculo ella, ya te familiar. digo, se sintió muy culpable bueno, por el tema de tener esa sensación de que por su profesión, por su trabajo y por todas las horas que le ocupaba, pues no haber podido dedicarse lo suficiente al niño, etcétera. Claro, eso a ella se le quedó muy, muy grabado. Y dentro de estos años que ella estuvo en Nueva York, hay otra anécdota que yo no la conocía, y que por lo visto ella tardó bastante tiempo en contarla, que al parecer sufrió un intento de violación allí en Nueva York, Estados Unidos, en su apartamento. Por lo visto invitó, o vino a visitarla un conocido, ella pues le dejó entrar en el apartamento y al parecer ese conocido pues intentó violarla. Ella se defendió como pudo, creo que con un objeto contundente le dio en la cabeza y ella salió Racata. corriendo del apartamento y allí se quedó este señor. Y ella fue a pedir ayuda, o por lo menos eso cuenta su hija en las memorias, a la mafia, Ah, bien. con lo Todo cual ella dejó las llaves de su apartamento. Esa noche ella la pasó con una amiga, creo, en un hotel. Al día siguiente ella volvió a su apartamento, el apartamento estaba limpio y reluciente, y 2 o 3 días después se encontró el cadáver de este señor en el río Hudson, con lo qué cual, pues, casualidades de la vida. oye, pues que no hubiera intentado violarla. Tampoco Yo lo vayas a siento decir mucho. ahora que ha sido Concha Piquer quien ha... No, porque eso fue la mafia, no fue Concha. Eso lo cuenta Hombre, su hija en el libro, quiero decir. Eso por está, supuesto, es por público y notorio, supuesto. pero bueno, a ver, volvemos a lo mismo. O sea, una persona tan joven, una mujer, viéndose de repente en un país extraño, con el dolor que implicaba de repente verse en esa situación, pues claro, ella tuvo que reaccionar. Pero bueno, al cabo de 5 años, pues se le acabó el contrato y tuvo que volver a España. Y es muy curioso porque cuando ella volvió,
a España, ella sabía hablar valenciano, ella sabía hablar inglés, pero no sabía hablar español, porque ella se No fue de España hablando fastidies. valenciano, no sabía hablar español. No te creo. Con lo No te cual, creo. para continuar y activar su carrera aquí, tuvo que aprender español. Tuvo que aprender español y además a marchas forzadas. Sí, 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 ella se fue de España sabiendo valenciano. Y allí tuvo que aprender inglés y cuando volvió a España, pues tuvo que aprender español. Eso es maravilloso, yo tampoco lo sabía. Me quedé loco, digo, mierda. Pero, sí, Exacto, sí, 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 o sea, me quedo porque, claro, o sea, porque además es que son señoras del icono español, ¿no? De que hemos crecido totalmente. toda la vida con ese, el icono de señora española, doña Concha Piquer. O Pero es sea, muy curioso, además, porque ella, una cosa que en los círculos, incluso en la época, cuando había rivalidad, un poco de rivalidad entre las folclóricas, pues yo qué sé, pues como Juanita Reina o Imperio Argentina, a Concha Vicker siempre se le achacó un poco en el fondo, siempre, digamos, como que no se le perdonaba, entre comillas, ese origen valenciano, ¿no? Y que no fuera a lo mejor andaluza andaluza, como otras. Sin embargo, una de las cosas que los puristas más apreciaban de doña Concha Piquer era, por un lado, su manera de decir la canción, no ya tanto la voz que la tenía, que la sino su tenía. forma de decir la copla y además la dicción y la capacidad de adoptar dejes y acentos. Quiero decir, porque hubo un momento dado cuando ella ya había aprendido español y cantaba que le decían, a ver, en las coplas deberías de darle un poquito más de cierto deje andaluz, porque serías más popular, encajarías más con lo que está en boga, con lo que se lleva ahora, y ella poco a poco pues fue adoptando esos dejes y lo fue haciendo de una manera impecable. Quiero decir que fíjate esa manera como de construir ese icono, ¿no? Porque te voy a decir algo, Concha Piquer era cantante, pero era muy actriz. Hombre, por favor. Entonces, eso de adaptarse a los acentos y demás, o sea, perdóname, pero es que Concha Piquer era como ver una película cada vez que cantaba, una película de 5 minutos. Totalmente, pero y curiosamente además tenía que haber sido un espectáculo haberla visto en teatro, porque ella, por ejemplo, solo hizo 5 películas y ella misma decía que lo suyo no era el cine. Ella en el cine no estaba cómoda, a ella no le gustaba hacer cine. Sin embargo, en teatro, yo creo que debía ser increíble ver la energía de esta señora. Además, curiosamente, eh, ella cuando volvió a España, lo que era su pasión era juntar, digamos, los diferentes tipos de folclore de España, pues del norte, del sur, de Zaragoza, Galicia, Andalucía, y en sus espectáculos juntar todo eso y, digamos, llevarlo al público y llevarlo de gira. Era lo que ella quería. Y hay que tener en cuenta que en aquella época, una señora que monta su propia compañía, con prácticamente 200 personas, imagínate Es lo que tenía que muchísimo, ser ¿eh? eso. Es muchísimo. Claro, decían, no, es que es muy antipática, es que es muy estricta. Es que A es ver, jefa. lo primero es que Es que para, siendo para ser mujer, mujer, tener que llevar tener esa que llevar esa responsabilidad y que no te responsabilidad y que no te comitan, comienza. me imagino que había que Tú lo has tener dicho. un carácter. Y luego lo segundo, ella venía de 5 años en Nueva York, en Broadway, donde la disciplina teatral era todas las funciones de todas las noches es como si fuera un estreno, porque el público que viene es nuevo y el público que viene tiene derecho a ver esto como si fuera el estreno. Claro, eso en la mentalidad española de la época
Pues era un poco complicado porque una vez que ya se estrenaba una función, pues cuando ya llevaba a lo mejor varios Sí. pases, pues la gente se relajaba un poquito. Ay, pues mira, hoy estamos actuando en un sitio que es más pequeño, pues hoy tal. Y eso doña Concha Piquer no lo Claro, permitía. Ella en darle, su compañía darle, no permitía ni bromas ni tonterías, claro. Entonces por eso cogió fama de yo no hubiese estricta, podido porque lo era. trabajar. No hubiese podido trabajar para doña Concha Piquer. Me da mucha pena. Pero me hubiese encantado, ¿eh? También te digo, yo, jo, qué pena no haber cantado bien, porque yo es lo que te digo, yo siempre desde pequeña quería ser, pues eso, folclórica. También quería ser cupletista, vedette, cosas así como muy Bueno, livianas, pero estaba todo dentro como muy livianas. del Lo que mismo pasa es que rango. la voz nunca me acompañó para cantar. Mi padre decía, yo bailé desde los 3 años hasta los 20. Y mi padre siempre me decía, hija, menos mal que te has dedicado a bailar y no a cantar. Pero sí, pero fíjate, volviendo a Concha Piquer, o sea, la mentalidad, yo siempre digo que eran señoras modernas, la mentalidad de decir, soy una mujer, vengo de Estados Unidos, en Estados Unidos los hombres con los que yo he estado trabajando trabajan así, yo voy a volver a mi España nativa y voy a volver, o sea, y voy a volver a impartir esta especie de trabajo que me ha gustado, donde los protagonistas no son más protagonistas que la señora que cose, porque yo he nacido con una madre costurera y sé lo que es coser, tal, y aquí todos somos iguales. Y sobre todo el público es igual en Zamora que en Madrid. Y vamos a darle a todo el mundo la oportunidad de ver esto, pues como si pudiesen tener el mismo rango económico. Claro. Y eso es muy Y que el bonito, público ¿eh? que viene cada noche es nuevo y tiene derecho a ver el espectáculo tal y como es, no ni más bajo ni más alto. A ver, Eso somos es. humanos y podemos tener Claro, y días, todo el mundo está mal pero un día. no relajarte porque estás ese día que no te apetece porque estás hasta las narices de la función. No, si estás hasta las narices te vas. De Pero hecho, ojo, otro... ¿Perdona? 200 personas son muchas personas, ¿eh? Hombre, por favor, un equipo enorme. Llevarlo hoy día es difícil. En aquella época, imagínate. Y además en la España de Franco. La España Porque esa es profunda. otra. Ella siempre se le achacó, o bueno, a partir de los 80 que ya empezó a pasar con varias folclóricas, que se las denostaba diciendo que es que eran como que estaban muy a favor del régimen de Franco. Pues, por ejemplo, en el caso de Doña Concha, ella, dentro de lo que pudo y de lo que a ella le atañía, ella mostró cierta rebeldía contra Franco y contra el régimen. Por ejemplo, ella se negaba en todo momento a hacer paradas en sus espectáculos para retransmitir el parte, que eso en otros espectáculos sí que lo permitían. Pues había un parte diario y ella se negaba, dice, yo no voy a parar mi espectáculo para dar el parte de nadie. Me hace Yo gracia no porque lo paro. mi abuelo decía, pon el parte, niña. Pon el parte, niña. Es el parte diario, ¿no? Pues ella se negaba a parar sus espectáculos para el parte. Por ejemplo, también se negó a cambiar por la censura la letra de Ojos Verdes. Hay que recordar que empieza la copla diciendo apoya en el quicio de la mancebía y la censura quería que pusieran apoya en la puerta de mi casa un día. Y ella dijo, pues no. Mancebía es un prostíbulo y por eso querían que lo quitaran, pero ya dijo, no, no, no apoyan o sea, es la mancebía. Además, el sentido de esta historia lo tiene precisamente que la La señora, protagonista de la historia es una prostituta. Y ya está, y no es apoyar en la puerta de mi casa un día como si fuera, yo qué sé. No, no, no. Entonces esto le costó pagar multas, muchas multas, por lo del parte, bueno, por lo de la censura, y que le retiraran el pasaporte. Se lo retiraron durante un tiempo
bueno, por todo el tema este de... Porque además parece ser, hay una anécdota que no sé si es leyenda, no sé qué parte hay de leyenda de verdad, que en una invitación, en una fiesta que se hizo en el Pardo, pues a ella por la tarde le pidieron que cantara para Franco. Y ella dijo que, mira, yo ahora mismo estoy merendando, estoy muy a gusto con la gente a mi alrededor, y si este señor quiere verme cantar, que venga Que al pagué. teatro, que yo le invito encantada, pero yo aquí no canto. Con lo cual, pues parece ser que O sea, todo esto fue fíjate. contribuyendo. Sí, 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 tenía un par. Que los tenía bien puesto, pero que es verdad que tú asocias a Concha Piquer con esa España del franquismo y con esas folclóricas pro, profranquistas, ¿no? Sino que se adaptaban No, a se adaptaron ganar a la dinero época, en esa época, ¿no? Que es se la que les tocó adaptaron a vivir. trabajar en la época que les tocó vivir y al fin y al cabo lo que sobre todo Concha Piquer adoraba, como hemos hablado antes, era el folclore de todos los puntos de España, lo llevaba por bandera y ya no solo en España, sino cruzando el charco con sus famosos baúles, que ahora hablaremos un poco de ellos, y claro, eso hoy por hoy en determinados círculos pues se asocia a lo mejor a un factor como rancio, como Respira, es que escucha, dictatorial, y oye, pues es que no es así. yo voy a invitar a todo el mundo porque Concha Piquer es una de las mujeres que canta una de mis coplas favoritas, como es Tatuaje. ¡Wow! Por favor, Tatuaje, por favor, o sea, maravillosa, si no se dan cuenta maravillosa. de que estas señoras eran unas modernas, porque eran unas modernas, o sea, porque en esa época, en la época que estamos hablando, que la señora tenía que estar en casa o como mucho en el campo o en los lavaderos de los pueblos, ese tatuaje que habla de esa mujer que lo que alterna son los bares de marineros, que da a entender que es una prostituta igual, ¿no? Sí, Y pero que, de puerto en puerto buscando digo, ¿no? Y que de repente a se este enamora de un tío rubio como la cerveza. rubio como la cerveza. Es que no hay una expresión más guay. Era hermoso y Es, rubio como la cerveza. O sea, la es cerveza que tela. hermosa y rubia. Pues el Es gachi este del que me maravilloso. enamoré es tan maravilloso eso, Juan, tan Sí. moderno, tan que ella acaba haciéndose un tatuaje, ¿no? Mm, Con, sí, eh, sí. con- mira mi pecho tatuado, ¿no? O sea, Es que él lleva un maravilloso. tatuaje y ella acaba haciéndose un tatuaje. O sea, que está hablando de una tía que se gestionaba la vida sola, que se iba de puerto en puerto, que se zumbaba a los que venían forasteros, extranjeros, y que de repente un día se enamora de un tío y pasa de ella y coge su barco y se va. Y ella se va de puerto en puerto por Buscándolo, todo el mundo exacto. buscando a ese tío hermoso y rubio como una cerveza. Y si alguien no puede ver la modernez en esto, Hombre, queridos, no, y que esa canción además, esa copla, generó una conexión a nivel mundial, porque no solo en España, en Argentina, en México, quiero decir, esa canción, esa forma de narrar, esas pasiones portuarias, que es que yo creo que incluso mientras la cantaba tenía que hasta oler a puerto, yo creo porque que transmitía ahí hubo muchísimo. algo. ¿Quién escribió esa canción? No lo sé. No sé quién la No sé si escribiría. fue el maestro Quiroga. El maestro Quiroga le escribió Ojos Verdes, además se lo escribió dedicada a ella, que además eso figura en la partitura. Pero tatuaje, ahora mismo No me lo pillas sé, no lo porque no sé sé. si fue León y Quiroga. Yo creo que fue el maestro León, que era Manuel además muy amigo Quiroga, de con García letra de Lorca. Rafael de León, sí señor, y Sandro Exacto, Valerio. exacto. Es que además Oye, ¿sabes mucho? Rafael de León era muy amigo de Lorca. Rafael de León era gay. Aquí hay una anécdota además también con Rafael de León que se adoraban, Concha Piquer y él. Lo que pasa es que tuvieron un rifirrafe porque Concha, digamos que le sacó del armario a Ay, Rafael de claro, León, como diciendo, pues eso, que era mariquita. Y sin él a lo mejor haberlo dicho, ¿no? Entonces hubo claro. ahí, Es un poco durante un complicado y tiempo más en hubo un esa época. enfrentamiento, sí,
que luego se arregló, porque él fue, luego se juntaron, habló con ella, y digo, que le dijo, pero usted es mariquita, ¿no? Pues entonces ya está, no pasa nada. Y Claro. bueno, y a raíz de ahí pues Y otra, siguieron. otra Dime, cosa dime. muy guay es todo lo que han hecho las folclóricas por el mundo gay, ¿eh? Todos los gays que Sí. han tenido las folclóricas, o sea, que muchos de ellos eran muy artistas a la sombra de esas folclóricas que decían lo que ellos Claro, es querían, que ¿no? al final, si te das cuenta, aquí en España los referentes para hacer, digamos, una actuación pues, con garra, con dramatismo, con teatralidad, al final los referentes más cercanos eran las folclóricas y además en nuestro idioma, en castellano, porque luego, pues sí que es verdad que más adelante, pues en los 70 pues ya a lo mejor había más imitaciones de artistas extranjeras, pero el referente aquí pues eran Sara Montiel, Lola Flores, la Piquer, quizá la Piquer menos, porque ella además, el tema, en sus espectáculos, su forma de vestir era como más Pues ya está. costumbrista, era como más a lo mejor de trajes regionales, no daba tanto pie a lo mejor a ese dramatismo, pero sí, las canciones sí, evidentemente, Pero te voy a decir esas una cosa, canciones ella de era una arrebato. dramática a la Oh, hora de... bueno, Porque es que claro, a ahora, lo mejor ahora, ahora viendo esto, el que se enamoró de un tío hermoso y rubio como la cerveza fue de León, ¿no? Y ella lo caracterizó. hombre, es que detrás de todas esas coplas, yo creo que siempre hay una De gran verdad. historia o una gran pasión interna de verdad, y muchas veces pues está evidentemente en los hombres, pues, porque siempre han sido hombres que han compuesto esas coplas. Las han cantado mujeres, pero las han escrito hombres. Claro, pues porque a lo mejor no Entonces, podían ellos cantar ese tipo de exacto, canción, ¿no? exacto. Y Entonces, ellos, digamos que el, ponían la voz de aquellos hombres, exacto, y posiblemente veían ahí materializada, digamos, su esa, historia, esa, esa, esa- totalmente. esa pasión, ¿no? Esa pasión, entonces, yo creo que eso es fascinante. Luego hay otro elemento, volviendo un poco al hilo de la vida de ella, hay otra, entre comillas, casualidad. Y es que, bueno, como os he comentado antes, le quitan el pasaporte, ¿no? Se lo retiran. Pues ella vuelve, le devuelven el pasaporte al mismo tiempo que la pareja con la que ella estuvo ya de por vida, Antonio Márquez, obtiene el divorcio. Ella empieza a salir con Antonio Márquez. Antonio Márquez estaba casado, pero digamos que estaban separados, estaba separada de su mujer, empieza una relación con Concha, se querían muchísimo, pero llega un momento en el que Antonio le dice que sus hijos, los hijos que tiene con la otra mujer, lo reclaman y que necesita un tiempo de separación. En ese tiempo Concha Piquer lo pasa muy mal, muy mal, muy mal, está muy Lógico. deprimida. De hecho, hay una canción que creo que también el maestro León le compone, que se llama Cría Cuervos, que era la canción favorita además de Lola Flores. Se dice que Lola Flores iba muchas veces a verla, a Concha Piqué, pero casi exclusivamente para escuchar la interpretación de esa canción, porque dice, hay tanta rabia y tanta verdad en la interpretación de esta canción, y era porque en ese momento ella cantaba pues ese dolor de Desde la esa entraña. traición, ¿no? Además, la letra de la canción de Cría Cuervos tiene lo suyo. Bueno, pues se da entre comillas, casualidad de que al mismo tiempo que a ella le devuelven el pasaporte, Antonio Márquez obtiene el divorcio. Con lo cual, ellos, porque ella ya estaba embarazada de Conchín, de su hija Concha Márquez Piquet, pero claro, ellos querían tener, bueno, no sabían que era una niña, no se enterarían después, lógicamente, pero ella, el bebé lo querían tener en Argentina, ella estaba preparando una gira, porque si lo tenían en España no podían inscribirlo como hijo de ambos, por Ay, cómo era el régimen, por la dictadura, con lo cual en Argentina al final nace Concha Márquez Piquer, que además su madrina fue Eva Perón. ni más ni menos.
ni más ni menos. Ni más ni menos. Y entonces, pues por eso querían tener al bebé Qué en fuerte. Argentina, para que la pudieran, para que allí la pudieran inscribir como hija de ambos. Y aquí viene a colación, con los viajes, las idas y venidas, el tema de los famosos baúles de la Piquer. Y el tema de los famosos baúles de la Piquer, que yo tampoco tenía muy claro el porqué, yo pensaba que eran baúles pues porque, bueno, pues llevaba vestuario, llevaba muchos complementos, etcétera. Sí y no. ¿No? El tema estaba en que ella no le gustaban los hoteles. Yo no sé si a lo mejor esto tenía que ver con la época que pasó en Nueva York o algo así. El caso es que ella no quería hoteles y ella alquilaba mansiones. Y en Ni más esas ni mansiones, menos. en esas casas grandes se llevaba mantelería, vajilla, cubertería, todo. A lo Se lo mejor porque era llevaba todo. escrupulosa y por eso no le gustaban los hoteles, porque sabes que Posiblemente, Ken... Ay, posiblemente, el caso es que ella alquilaba mansiones y se lo llevaba prácticamente todo. Pero es que además, evidentemente, tenía que llevar su vestuario, el vestuario de la compañía, el decorado. Y otra anécdota muy curiosa es que me el encanta esta marido, señora. Antonio Márquez, se llevaba siempre, siempre a todas las giras, a todos los viajes, aceite de oliva Hombre, muy importante, muy y agua mineral. importante. Aceite de También muy oliva y agua importante. mineral. Entonces, claro, pues podían llegar a viajar de repente con 70 baúles, 70 80 baúles. Claro, tenían que viajar siempre en barco, lógicamente. Tú no podían viajar en avión, tenían que viajar en Pero barco esta señora con tenía 70 baúles. una economía bastante boyante, ¿no? Para la época, porque claro, Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. barcos, Hombre, baúles, de hecho. mansiones, Sí, compañía. No era una tía que supo, tiene, funcionó muy bien y durante escucha, y muchos tenía años, mucha funcionó fama muy y supo ahorrar también. tenía mucha fama, te iba a decir, tenía mucha fama de tacaña, tenía fama Yo de... creo, a ver, después, yo también lo había oído, pero después de lo que he recopilado e investigado sobre ella, yo creo que más que tacaña, pues es que, a ver, para que este barco no se fuera a la deriva, Ese sí que era un barco y no el había que nuestro. ser un poquito estricta, porque sí que es verdad que luego sí. No, pero el nuestro es maravilloso. El nuestro es Sí, el del misterio y el de la fantasía. No, pero aquí es el tema es que luego ella tenía su colección de joyas, sus perfumes, quiero decir, al margen de las que le regalaran o que se comprara ella, quizá no fue a lo mejor tan tacaña como previsora en el sentido de que, bueno, de que había que mantener todo ese ritmo de vida, no solo para ella, sino para pagarle a toda la compañía, sí, que porque en muchas se hubiesen principio, visto a lo mejor con la fama de y acabar arruinadas, ¿no? Pero yo creo que exacto. también estas mujeres, porque Lola Flores también tenía esa fama, ¿no? De que mi dinerito me ha costado, devuélveme el pendiente, ¿no? Sí, sí, Todas sí, tenían esa el fama famoso de Florida señoras Park. agarradas, pero también es que eran señoras que no lo habían tenido nada fácil, que eran niñas de la guerra, Hombre, de y la que posguerra, de la... habían bebido tiempos muy duros. Entonces, bueno, Dice, esa fama yo creo que viene dice, también dada a esa hambruna posfama, ¿no? A ese hambre y a ese también querer mantener ya no solo a tus descendientes, sino en muchas ocasiones a tus ascendientes, porque estas chicas se hacían cargo de todos sus familiares, la madre, el padre, la tía. ¿Sabes? Que una vez que cogían fama, ellas eran como el núcleo familiar en muchas de estas ocasiones. Entonces yo creo que también la tacañería venía por un poquito por eso. sí, yo creo que también, yo creo que también. Al final, pues estabas un poco con esa mentalidad y también un poco con esos miedos, ¿no? Y ya está. Oye, imagínate que No puede vuelven volver. tiempos malos, pues ya está. Entonces, luego, como te comentaba, que Eva Perón había sido, o sea, la madrina de bautizo de Concha Márquez Piquer. Y hay un momento, estando en España, que Conchín, la Concha Márquez Piquer, la hija de Concha Piquer, se pone mala, coge el tifus. De hecho, hay una anécdota curiosa también de nuevo con Rafael de León,
que aparece mucho en la vida de Doña Concha, y es que por lo visto tenían periquitos en casa Ay, y Conchín pues le gustaba jugar con los periquitos. No era de Hamburgo, en este ay, caso era de qué Madrid, pero... lástima. Pero siempre que Y Rafa, haya un caso con periquitos, en este programa es bienvenido. pues aquí es muy curioso porque Rafael de León, el que escribió la letra de tatuaje, resulta que en una visita que va a la casa le dice, pero bueno, pero ¿cómo es que tenéis periquitos aquí que traen muy mala suerte? Tenéis que deshaceros de ellos. Y los soltaron. Bueno, el caso es que al poquito se puso mala Conchín. Evidentemente no creo que el tifo se lo contagiaran los periquitos, pero bueno, la anécdota está muy relacionada. Y había un medicamento que aquí en España no se podía conseguir, que era la cloromicetina, que era muy eficaz contra el tifus. Y resulta que a través de la intervención de Eva Perón consiguieron mandar cloromicetina a España para que Ay, qué se pudiera bien. a Conchín. O sea La que Evita, fíjate que la Evita evitó la que Evita la evitó. niña Sí. se pusiera más malita. Oye, pero qué Luego, por trágico todo lo de ejemplo, los dime, dime. hijos. Qué trágico Sí, todos sí, los sí, 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 sí. La verdad en es esta que, bueno, familia. Una maldición ahí sí, rara tenían. sí, porque luego Concha Márquez Piquer también Abortos. tuvo, no, su hija Coral, que es la nieta de Concha Piquer, que murió en un accidente. No me acuerdo Oye, si pero ahí con, hay una maldición de las en de el las Piquer. 86. Algo hay, sí, sí. Si te pones un poco a mirar y a sumar fatalidades, dices, madre mía, esto es tremendo. Que eso además fue un golpe muy duro para Doña Concha. Esto fue en el 86, y que Doña Concha ya falleció en 1990. Pero fue O un sea golpe que duro llegó a eso y ver la luego la muerte de muerte su de su nieta. marido. Madre Sí, 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 mía. sí, sí, Qué sí, sí, drama de vida esta señora. la llegó a vivir, sí, sí. De hecho, bueno, ya te digo que parece ser, según cuenta su hija, esto fue un mazazo, uno de los mazazos que hizo que ella diera el bajón. Entonces, hay otro elemento, otra anécdota curiosa, que yo no, esto tampoco lo sabía, que cuando se inauguró el Teatro Lope de Vega, donde lleva como 10 o 11 o 14 años el Rey León, Fíjate. pues en la inauguración del Lope de Vega se inauguró con el espectáculo de Concha Piquet llamado Tonadilla. Y resulta que hubo una polémica muy grande porque en los círculos culturales de la época, pues lo que se reivindicaba de una manera como muy airada y como muy rabiosa era que no se estrenara, que no se inaugurara el teatro, pues con una función, a lo mejor con una obra en verso de Lope de Vega, ¿no? Y que se estrenara con una obra folclórica de Doña Concha Piquer. Hubo una defensa muy grande, no sé si fue en el ABC, un artículo de Jacinto Benavente que defendió a capa y espada que Concha Piquer llevara su espectáculo y que el teatro se inaugurara con Tonadilla. Y bueno, lo cuento como anécdota porque hubo una polémica grande, pero al final se estrenó y se estrenó con muchísimo éxito. Con Vamos, dos ovarios, nunca mejor prácticamente. dicho. Sí, 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 totalmente. Y luego, bueno, ella, eh, a raíz de esto fue por allá por mediados, finales de los 50, a raíz de una actuación en un teatro de Zaragoza, ella coge como un resfriado que le provoca una afonía. Lo que pasa es que a pesar de ello ella sigue cantando hasta que llega un momento en una actuación en Huelva, en el teatro de Isla Cristina, en la que ella se ve o intuye que no puede. Y esto por el tema de las divas y del dramatismo, es una anécdota que cuenta su hija, que no sé si será verdad, pero si es verdad, es muy melodramática, que ella escribe con barra de labios en el espejo del camerino: esta noche canta por última vez en un escenario Concha Piquer. ¿Y ese espejo qué pasó con él?
Ay, eso Eso debería debería estar en el estar, Museo Nacional te lo debería digo de estar verdad. en el museo. Porque tú Eh, imagínate, qué por favor, fantasía. Pues eso, de alguna manera ella, eso fue el 13 de enero de 1958. por favor, Eh, es que es maravilloso. O sea, esta noche canta por última vez en un escenario con Xavi Quer escrito con barra de labios. O sea, no se puede ser más diva. No de se puede verdad, ser más dramática. necesito una copia de ese espejo. De verdad, Eso, vamos, eso no me sería creo, arte. o no me creo que en el Lope de Vega no quitasen ese espejo, hiciesen algo. No, Ay, esto ay, fue no en quiero. Huelva, Y en seguro el que fue Teatro la de la limpieza y Isla le echó Cristina. Cristasol y Pues sí, racatá, Marcos Claro y en Racarrá aquella fuera, y seguro época. que lo quitó fíjate, qué horror, pero bueno, Oh, pero esto fue en Huelva, en el Teatro de la Isla Cristina, que fue donde ella se retiró en el 58. Y no me lo dicen que bueno, que ella era, creo. era, era muy intuitiva, y que fue un poco como una visión, ¿no? Como una revelación que tuvo esa noche No quiero. y escribió aquello. De hecho, cuentan también que ella tuvo una visión del entierro de su madre el mismo día que ella falleció. Y ella estaba en América, y la madre estaba en España, tío, pero tuvo, O sea, que era tuvo, un tuvo poco una visión. vidente. Parece ser que era un poquito, en ese aspecto, un poquito brujilla, que tenía intuiciones, que le venían visiones. Sí, 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 Y sí. O tenía sea, que en su supersticiones. vida, sí, alguna. Lo que pasa es que ella, por el carácter de empresaria y de luchadora, pues se tenía que ir un poco a lo práctico. A lo mejor no era tan supersticiosa como a lo mejor lo era su madre, ¿no? Pero es muy curioso cuando te pones a ver las vidas de las personas en perspectiva, que ves las piezas a veces que encajan como puzzles, ¿no? Como decir, pues esto pasó porque tenía que pasar. Eso es. Pero es curioso, solo lo sabes si lo ves en perspectiva, ¿no? Bueno, también es verdad que, como has dicho antes, pues está todo salpicado de elementos pues dramáticos, ¿no? Pues a raíz de este tema, este escrito, esta frase escrita en el espejo con la barra de labios, pues a ella, al volver a Madrid, le diagnostican laringitis y el médico le dice que tiene que estar callada durante 3 años. Si ella quiere volver a cantar, que tiene que estar sin abrir la boca durante 3 años. O sea que ella, durante los primeros meses, está con una pizarra y tiza comunicándose. Lo que pasa es que sí que es verdad que su hija cuenta que, a ver, que poco a poco, cuando ya el susto se pasó, pues de vez en cuando sí que se saltaba el tema y sí que Hombre, hablaba y tal. tú Pero imagínate tú y yo, supuestamente el médico le dijo, calladas tres pues vamos, años. 3 años. Pues vamos, ni medio mes. Vamos a ver, pero ¿qué va a ser esto? Que al parecer la última vez que sí que cantó en un escenario fue en 1970, en el Teatro de la Zarzuela. Parece ser una gala de presentación de su hija, que ella cantó, la última copla que cantó fue Cinco Farolas. Y esa fue ya la última vez que cantó en público. Luego, en el 86, como te he comentado antes, muere en accidente la nieta Coral, la hija de Concha Márquez Piquer. Y en el 88 muere su marido Antonio Márquez, y eso ya a ella la deja muy, muy, muy alicaída, y posteriormente, el 12 de diciembre del año 90, pues fallece doña Concha Piquer. Se cuenta además que fue un entierro multitudinario, y que por la Gran Vía, atestada de gente, se oían gritos diciendo: «Doña Concha no ha muerto». Dona Concha Y sigue tuvo que ser, viva. sigue viva, tuvo que ser, Ay, tuvo que ser, tuvo que ser, la bueno, de emoción poner los de pelos de antes punta. de despedir a tus ídolos, ¿verdad? Porque con Mm. Lola vimos también algo así, que esa caja, ¿no? Con esa bata de cola, Y madre mía. y en aquella época, pues, no sé, yo creo que los ídolos eran de otra manera, ¿no? Y las ídolas eran de otra manera. Y es que Concha Piquer es una
referencia, ¿no? Yo creo. Es una Hombre, imagen es que de este hay, a país. ver, versionadas o no, pero pues hay tantas canciones, pues Ojos Verdes, En Tierra Extraña, por ejemplo, que yo cada vez que la oigo se me ponen los pelos de Yo punta, lloro que como si me hubiese ido a además Alemania, ¿eh? es tremenda. Y ahí cuenta, ahí realmente en esa copla cuenta de su estancia, de su vivencia y de su estancia en Nueva York. Quiero Y decir que eso aparte, pues tú está. imagínate todos esos españoles, ¿no? Que se fueron a Alemania, esa Alemania donde muchos Sí, tuvieron que emigrar en los años, ¿qué años eran? 50, 60, ¿no? Cuando hubo ese boom del vente a sí, Alemania, el Pepe, boom ¿no? de inmigración, sí, 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 Que los yo creo que 60. Mm, escuchar esa canción fuera de tu país, te gustase o no, Madre mía. Concha Piquer tenía que ser, es una canción que yo no sé por qué, lloro Es que como una niña además pequeña cada vez en que la la escucho. canción fue en Nueva York y era Nochebuena. O sea, los elementos que se conjugan para hacer Para llorar echar de menos al más pintado. Vamos, tu es tierra. tremendo. Entonces, esos Ojos Verdes en Tierra Extraña, Tatuaje, A la Lima y al Limón, quiero decir, es que hay auténticos, Y La auténticos Parrala, hitos. La La Parrala era de Parrala ella, ¿no? también, la Parrala era de La ella, Parrala que le gusta el que, vino. que sí, que se supone que además estaba basada en una cantante más antigua que era que la llamaban la Parrala y también la popularizó Concha Piquer esta Es copla. Quiero decir que es maravilloso. que está salpicado. Y luego hay otros elementos dentro de, digamos, un poco el tema de, entre comillas, las casualidades. Ella, por ejemplo, le gustaba mucho el número 13, pero no solo es que le gustara, es que la bautizaron un 13. Llega a Nueva York un 13. Se retira, como os he dicho antes, el escrito en el espejo fue un 13 también, un De 13 de verdad. enero. Y fue enterrada el 13 de diciembre de 1990. ¡Ostras! Quiero decir que el número 13 no solo le Fíjate que es el gustaba, número además de sino la que la mala suerte, ¿no? acompañaba sí o sí. Sí, sí, pues ella encantada. Ella encantada. Ay. Y sí, sí. Y luego, bueno, no sé, para terminar, me gustaría, hay una anécdota que a mí me resultó muy curiosa, que tampoco la conocía, pero me pareció, tal y como lo cuenta, me imagino que en el momento no sería divertido, pero luego sí, a ella sí que le pareció divertido, que es un poco el tema de El hijo misterioso de Concha Piquer. De hecho, hay un artículo, no recuerdo ahora mismo en qué periódico era, pues por lo visto, un señor, creo que además era teólogo, perturbado, muy perturbado, la llamó, iba a decir fingiendo ser su hijo. Él, por lo visto, estaba como convencido de que era hijo, Pero ya se hubiese de enterado de Concha dar a luz, Piquer. ¿no? Claro, ¿O no, es que perdió algún efectivamente decía, hijo? pero si es que además este señor tenía 5 años menos que ella. No podía, no podía ser. Lo que pasa es que era un Maravilla. seguidor, estaba muy perturbado y además parece ser que la madre de este señor se llamaba Concepción Piquer. Pero claro, no tenía Claro. nada que ver, pues la llamó, la amenazó de muerte si no se veían, porque tenía que encontrarse con ella, porque era su madre. Bueno, aquello fue en su momento también muy, muy, muy curioso, la anécdota el hijo misterioso Del hijo de Concha psicópata Piquer. de Concha Piquer. El hijo psicópata, Oye, sí, sí. qué maravilla esta vuelta por esta vida de esta mujer maravillosa que Yo es nos has... que a mí, ya te digo, como te comento al principio, había cosas que sabía y otras que no, y con las que no sabía es que todavía me he enamorado más de esta mujer, de esta figura. Lo que Ah, decimos, bueno, y otro, no, dime, no, dime. y una cosa importantísima que se me ha quedado en el tintero que poco se reivindica y yo también alucino de que no se reivindique. En el año 2010, en la Biblioteca de Washington, se encontró la primera grabación de cine sonoro.
¿vale? La primera Ay, grabación de cine amigo. sonoro con un sistema que se llamaba fonógrafo, dirigida por un señor llamado Lee de Forest. Esta grabación pertenece a una película llamada Far from Seville, Lejos de Sevilla, de 1923, y adivina quién canta en ella. No me lo Doña Concha Piquer. creo. No me Doña lo Concha creo. Piquer. La primera grabación sonora del cine es Doña Concha Piquer. A ver, hasta ahora se pensaba, hasta este descubrimiento, se pensaba que una de las primeras grabaciones en castellano de cine. Espérate un segundito, porque había una peliculita corta que se llamaba El misterio de la Puerta del Sol, pero no. Esta Me película de Lejos de encanta. Sevilla. Y además, bueno, también se decía que una de las primeras películas o la primera película sonora en estrenarse había sido El Cantor de Jazz en 1927, y eso no es cierto. Sí que es verdad que fue la primera película sonora en tener éxito comercial, Ah, amigo. ¿vale? Pero aquí tenemos a doña Concha Piquer apareciendo en 1923, súper jovencita, Fíjate, cantando una 4 años antes coplita. que el cantor de jazz. Totalmente, exacto. 4 años Sí, sí, antes. sí. Y esto se descubrió en 2010 en la Biblioteca de Washington. Apareció este fragmento que yo creo que está en YouTube. Far from Seville, lejos de Sevilla. Se Ay, puede, se puede pues, ver. pues lo Es corto, buscaré, o lo sea, no es muy buscaré. largo, deben ser no sé si son unos Da 7 o 10 igual, minutos. fuimos pioneros. Fuimos pioneros, pero ¿y por qué esto no se dice, no se reivindica? Si esta mujer hubiera sido, yo qué sé, francesa, alemana, inglesa, Alemana, vamos, lo inglés. tendríamos, Oh, lo tendríamos en todos pero sitios. vamos. O sea, Así que, no, totalmente. vamos, me olvidaba de una cosa súper importante, Pues lo discúlpame. voy a buscar, lo voy a buscar y a ver si lo puedo poner Far por from redes Seville, lejos de sociales, Sevilla, porque 1923. 1923. Me encanta este dato y me encanta, pues eso, que haya sido una de nuestras tonadilleras. Vamos a rescatar otra palabra Otra preciosa, esas palabra, tonadilleras, ¿no? Que ha sido una pionera en todo, en traer esos musicales que ahora están tan de moda a exacto. España de esa Ella estuvo manera. haciendo musicales. En Que su nos etapa cuentas de, que de es Broadway estuvo haciendo musicales. y Claro. que los trajo aquí, por lo que cuentas, esas compañías de Sí, musicales en claro. teatros Y y que además haya. ella parece ser que las producciones que ella hacía, unos decorados, un vestuario, quiero decir, eran producciones dignas de ver, espectaculares. De lo más espectacular que se hacía Me, en la época. De hecho, llenaba los teatros. me encanta. Me encanta haber rescatado la figura de esta señora. Por supuesto, Sí, a mí me también. alegra todavía más haberla rescatado contigo, Juan Qué Alcázar, bien, y a mí. porque es una maravilla todo lo que nos cuentas, esas cositas mistéricas entre cosita y cosita, como ese lazo, ¿cómo me has dicho que se llamaba el lazo que llevaba en la cabeza? El Que me voy a... pirri, Pues me voy a comprar el un pirri. pirri para ir al trabajo, así de grande para Di que que, nadie di me que eche sí, mal de ojo. Me voy a comprar un pirri, ahora di voy a que sí. buscarlo, ¿eh? Que yo no Ahí bien, sabía, bien, bien protegida. pues yo no sabía que la moña se llamaba pirri. Sí, bueno, al menos así es como lo llamaban en casa de doña Concha. Pues Es lo lo voy a como. buscar porque me parece una cosa maravillosa y me parece que nos has dejado un montón de datos pues para que todos investiguemos un poquito la figura de esta señora tan maravillosa. Hombre, pues si al escuchar el programa a la audiencia pues se le despierta un poquito esa curiosidad, pues yo creo que objetivo conseguido, ¿no? Porque al fin y Yo al siempre cabo digo, creo que lo que tú y yo pretendemos con esta sección es un poco retomar digamos, volver a traer la atención a estas figuras tan importantes que además forman parte de nuestra base, de nuestra cultura y de lo que nos rodea. y que están muy castigadas fíjate, me alegro que hay una parte de la juventud que está retomando otra vez, como por ejemplo aquí en Madrid, sacar los trajes de chulapa, ¿no? Que se está eh,
recuperando un poquito la tradición. Sí, En varios pueblos se está recuperando otra vez, pues lo que hablabas tú, que esta señora era una enamorada, el volver a bailar jota, el volver a los bailes tradicionales, regionales, a los trajes regionales. Me alegro un poquito porque es verdad que nuestra generación pecó de pensar que todo esto era muy rancio. Hay sí. gente que no, pero hay mucha gente que pecó de, ay, no, nosotras somos modernas y no queremos saber Y nada de yo no esto, me pongo que es eso. casposo y que era del régimen, ¿no? Cuando en realidad lo que estaba dando esta gente era gritos de modernidad en ese régimen. Exacto, exacto. eh, Y además, y qué manía con el régimen, si es que la mayoría de esas tradiciones vienen de muchísimo más muy ancestral, atrás, ¿no? antes de que Mira, se inventara el dichoso y maldito régimen de las narices. ahora hay una cosa. Vamos, Estaba viendo antes de hablar contigo lo de las mondas de Talavera, ¿no? Que es algo súper, 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 súper ancestral, que en realidad las mondas eran a la diosa Ceres y que ahora es la Virgen del Campo, ¿no? Y que tenemos que retomar un poco lo que es pues la cultura y todo. Y yo, que soy una enamorada, porque yo no solo bailaba flamenco, yo bailaba clásico español. Entonces, cuando me has dicho que esta señora era una enamorada de todo ese folclore, lo puedo todo. llegar a entender porque Sí, tenemos sí, sí. unos trajes, unos bailes, unos cantes en este país que ojalá y nunca se pierdan. Es verdad, es que mantener esa tradición, volvemos a lo mismo, es que es un poco ese pozo cultural que está ahí, que solo es cuestión de darle un poquito de apoyo, porque al fin y al cabo que eso se diluya y desaparezca, pues efectivamente eso es una pena, es una Oye, pena. podríamos hacer, esto ya es soñar muy alto, pero podríamos, a ver cómo hacemos un directo con esta música y hacer un directo de este folclore y misterio. Sería muy guay, ¿eh? Estaría muy bien, Sería muy guay, sí, muy porque divertido además, y sí, y sería también una manera bueno, de traerlo y de hacer un reivindicarlo, ¿no? espectáculo así. Vamos a darle una vuelta, vamos a darle una vuelta. Te lanzo A aquí dar el una guante, vuelta a ver, a ver qué a ver sale. con Ay, qué madre mía. folclore podemos, con qué folclore y con qué folclóricos, porque hay mucho folclórico muy bueno Mm. en el espectáculo actual. Juan, muchísimas gracias por venir, Gracias a ti, me he sentido súper a gusto como siempre en el como barco siempre. de ¿Te Magonia. acuerdas cuando decíamos que esta seccioncita iba a durar 15 minutitos? Sí, oh, lo siento, pero es que esta mujer Nada, tiene mucha tela que cortar. no lo sientas, porque yo he estado súper a gusto, me lo he pasado Yo súper bien. también, He yo aprendido también. cosas de esta señora que no tenía ni idea y fíjate que yo creo que soy... a mí me encanta también hacer estos programas contigo porque no me preparo nada, porque como son temas que más o menos he tenido así durante toda mi Sí, vida, hombre, pues son me cosas que encanta también te gustan y estás familiarizada con ellas, y pero me siempre se encanta aprenden cosas. por eso mismo, porque siempre me traes algo un poquito más allá. Vamos a buscar ese documental sonoro y vamos a disfrutar un poquito, le voy a decir a los navegantes que disfruten un poquito de Doña Concha Piquer. No digo que se pongan todas sus canciones porque a lo mejor de primeras es un No, pero poquito cargante y las más difícil, emblemáticas, sí. Por favor, pero ojos sí, verdes, tatuaje, a la lima y al limón, el romance de la otra. Es es maravilloso. que todo era Eh, salseo. Imagínate en época de Franco una canción que se llama Romance de la otra. Es que es maravilloso, por Todo favor. es salseo. O sea, es como las frutinovelas que se llevan ahora, no sé si las Exacto. has visto. Pues las Las frutinovelas de la época era la copla, frutinovelas. eran las coplas. Estoy enganchada a las Ay. frutinovelas, soy lo peor. O sea, a todo lo peor que te puedas enganchar, menos a la heroína, me engancho yo. Bueno, hija, hay cosas peores, tú no te Así preocupes. que, bueno, darte las gracias una vez más y a vosotros, Gracias a navegantes. ti. Ya sabéis, muchas gracias por ser de esos que tienen la osadía de ser fieles a un sueño. Chao, hasta la próxima. ¿Eres de los que tienen la osadía de ser fieles a un sueño? Acompáñanos en este viaje de vuelta a Magonia.